Sí, por aquí estamos. ¿Cómo ¿Cómo le va? estás, Jorge? Buenas tardes, todo muy bien. Bueno, un gusto tenerte acá. ¿Querés contarnos un poquito qué implica este fallo? Bueno, en principio tiene la característica de provisorio hasta que se resuelva en la justicia el fondo de la cuestión, ¿no? Pero de alguna manera nos genera un aliciente, una esperanza de que todo puede ir por la vía de que se tenga que solucionar estos problemas que se le genera a la gente, ¿no? Porque me parece que más allá de esto, los políticos y quienes están en el ámbito de la justicia, lo que tienen que considerar, más allá de las cuestiones técnicas, legales, es la realidad que vive el pueblo argentino y fundamentalmente el pueblo de los trabajadores. Y me parece que pretender aplicar este tipo de normativa en un ámbito laboral como es el argentino, con las características que tiene y la historia que tiene la conquista de derechos, para el universo del trabajo, y así es como ha crecido este país además. ¿Por qué venir ahora a tener que imponer normas que para sacarle dinero de los bolsillos de los trabajadores y ponerle en el bolsillo de los ricos, cuando realmente lo que se nos dijo en la campaña fue todo lo contrario, ¿no? Tal Así cual. que me parece que más allá de las cuestiones técnicas, aquí lo que debe prevalecer por sobre todas las cosas es un sentido común, que la economía tiene que estar necesariamente al servicio del hombre, ¿no? De la Además, sociedad las en su reformas son muy conjunto. fuertes, ¿no? No, por supuesto, yo entiendo que puede haber existir la necesidad seguramente de que algunas cuestiones tienen que ser necesariamente modificadas, pero esto tiene que ser en el marco de un consenso que tiene que ser también necesariamente en el ámbito legislativo, y me parece que aquí lo que se pretende es imponer todo tipo de normativa como si esto se tratara de una dictadura. Entonces creo que por ahí es donde transita las dificultades que estamos teniendo, ¿no? Una de las dificultades que estamos teniendo, porque me parece que difícilmente vayan a lograr consenso con las formas que están aplicando para seguir adelante. Creo que no se entiende cómo es vivir en democracia. Hay vastos sectores de la sociedad, lamentablemente, que no comprenden lo que es vivir en democracia y que esto no es ni más ni menos que compartir con el conjunto de los representantes de la sociedad toda, de los actores económicos, de los actores sociales, de los representantes de los trabajadores, de las cámaras empresariales. Bueno, será cuestión de todos sentarse en un determinado ámbito y ponernos de acuerdo respecto de determinadas cosas. Pero aquí esto sencilla y rápidamente uno comprende claramente que lo que se viene a hacer es sacar dinero de los bolsillos de los trabajadores, de la caja del comerciante, esquilmar las pequeñas y medianas empresas, porque acá este es otro problema que tenemos que comprender y sobre lo cual me parece que tenemos mucho más claridad los dirigentes gremiales sobre las cosas que pasan o le dejan de pasar a las pymes. Nosotros tenemos una mirada muy positiva sobre lo que tiene que pasar en las pymes. Sin las pymes es imposible tener un universo de trabajo completo, ¿no? Tal Entonces cual. me parece que esto también es motivo de preocupación de los dirigentes gremiales. Y bueno, y en función de eso también creo que a la gran mayoría de los representantes de la pyme también le preocupa y muchísimo lo que le pasa al universo del trabajo, porque en tanto y en cuanto a los trabajadores nos vaya mal, ellos tienen la plena seguridad que a ellos también les va a ir mal, porque al caer la capacidad de compra, al precarizarse el trabajo, al perder poder adquisitivo, los trabajadores en general, pero la sociedad en general y particularmente los trabajadores, esto sin ninguna duda va a estar impactando negativamente en la caja de cada uno de los comercios, ¿no? Claro, Jorge, buenas tardes. Luciano Muñoz te saluda por acá, ¿cómo estás? Hola Luciano, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Te quería consultar al respecto de esto, evidentemente la postura que nos marcás habla de que el gremio de la bancaria lo toma con mucha disconformidad el escenario, ¿no? Prudente, ¿o hay algún tipo de ítem que puedas destacar como positivo dentro del DNU? No. Bien. No, definitivamente no. No, lo hemos escudriñado bastante y la verdad que no encontramos absolutamente nada. Yo entiendo que pueden haber cuestiones que es necesario cambiar, pues bien, no figuran en este DNU. Aquí en este DNU lo que está hecho tiene nombre y apellido, está destinado pura y exclusivamente a beneficiar a un determinado y minoritario sector de la sociedad, fundamentalmente del sector empresario, de los grandes empresarios, en un claro perjuicio del empresariado argentino, de la industria nacional, de las pymes, como decía recién, y todo para beneficiar a un minúsculo grupo. Cada uno
de las cuestiones que están puntualizadas en el decreto tienen nombre y apellido, ¿no? Aquí se está hablando, vamos a tomar un ejemplo que a nosotros los bancarios nos toca bastante de cerca, que es la pretensión de privatizar el Banco de la Nación Argentina. Claro. Pues bien, ya tienen candidato, el candidato ya sabemos todos quién es, que es el dueño de Mercado Libre, que en este momento no me acuerdo el apellido. Si no me equivoco es Marcelo Galperín. Galperín, sí. Exactamente. Entonces, en definitiva, no creo que sea Galperín el responsable de hacerse cargo de 800 sucursales que hoy por hoy cumplen una fundamental función de fomento para todas las actividades productivas del país, para el comercio, para la industria, para las pymes, para todos ellos. Entonces, hoy nos encontramos con que el banco, por ejemplo, no tiene la capacidad prestable que debería tener, y todo ello como consecuencia, y todavía perdura el daño que se hizo cuando el gobierno de Macri puso en funciones a González Fraga al frente del Banco de la Nación Argentina, y bajo esa condición le otorgó el 20% de la capacidad prestable a Vicentín, dinero que hoy lamentablemente lo tenemos que dar por perdido, pero esto perjudicó enormemente al banco en su condición que está registrada en la Carta Orgánica del mismo, que no es otra que la de asistir económicamente a las distintas actividades económicas de nuestro país. Entonces digo, los mismos que hicieron ese daño al Banco Nación, hoy vuelven al gobierno de la mano de Milei para seguir adelante con este proceso de privatización que ellos entienden dejaron inconcluso durante los 4 años del macrismo, ¿no? Y para muestra basta un botón. Ustedes ven aquí cerca que está la provincia de Río Negro, sí, que cuando se aplicó el mismo tipo de política, a manos de este tipo de política y a manos de los mismos protagonistas, esa provincia, como tantas otras, perdieron la única herramienta financiera que tenían, que era el Banco de la Provincia de Río Negro. Era únicamente los trabajadores bancarios que estaban en la calle quemando goma y defendiendo sus fuentes de trabajo, y el resto de la sociedad hizo mutis por el foro. Espero que en esta oportunidad todos los actores de la economía vinculados al Banco de la Nación Argentina de una manera u otra, en forma directa o indirecta, tienen la obligación moral, creo yo, de expresarse públicamente en contra de la privatización de esta única herramienta financiera que dejaron durante la década del 90 cuando gobernaba Menem y Cavallo. Porque vale recordar de que este país también creció a la sombra del Banco Hipotecario Nacional, que finalmente se lo terminaron regalando al rumano, a George Soros. Sí. Hicieron desaparecer el banco que aportaba al desarrollo del país, que era el Banco Nacional de Desarrollo, con una sucursal en cada provincia. Hicieron privatizar la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, una institución señera, y así hicieron con los bancos provinciales y algunos municipales y los bancos cooperativos. Todos lo que se hicieron fueron a parar a mano de la banca extranjera. De hecho, sí, perdón Jorge que te interrumpa, sí. Digo, me lo nombraste a Cavallo recién y salió a mencionar que pronosticó una inflación del 8%, no sé si lograste ver esa información, y destacó mucho, elogió la campaña, la gestión de Caputo. No sé si bueno, Caputo es el irresponsable, tendría otro calificativo para él, pero no lo puedo decir al aire, obviamente. Pero es el irresponsable por el cual nosotros venimos padeciendo y vamos a seguir padeciendo por generaciones un montón de problemas económicos, porque es uno de los artífices de haber traído el Fondo Monetario Internacional. Si bien el presidente tiene la mayor responsabilidad, en ese momento era Macri, de haber tomado la deuda externa que se tomó. Entonces, que lo diga Cavallo, la verdad que deberíamos tenerlo en cuenta para saber qué es lo que no se debe hacer. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Porque recordemos también que Cavallo, en el año 81, fue el irresponsable de haber estatizado deuda externa, entre ellas la del grupo Macri. Claro. Y sí. hoy de la mano de uno de sus discípulos, según él, es muy brillante, se vuelve a estatizar nuevamente deuda privada con el extranjero. Entonces, vos y todo tu equipo que está allí presente en la radio, yo y todos los que nos están escuchando, somos los responsables de tener que aportar para pagar la deuda de ese capital privado que no supo hacer las cosas. O sea, con esto llegamos a la conclusión que capital privado está muy bueno, bien, todo bárbaro, pero no es garantía de absolutamente nada para los intereses del pueblo en general, ¿no? Esto está claro. Entonces, para muestra basta un botón. Veamos qué ha pasado con cada una de las privatizaciones que se hicieron durante la década del 90, a las pruebas me remito, y esas son las consecuencias
las consecuencias las sufrimos. ¿Por qué pensar que hoy va a ser distinto con la misma política y los mismos protagonistas? Jorge, llevamos el mismo camino, no hay duda. Jorge, retomando esto, a partir de esta medida cautelar, a ver, ¿qué pasa ahora entonces? ¿Se suspenden todas esas modificaciones? No, bueno, hay otra instancia judicial que es la que se tiene que expedir respecto de la cuestión de fondo, ¿no? Así que, bueno, todos tenemos la esperanza de que por lo menos hay un principio en el ámbito judicial. Sabemos que la justicia, en líneas generales, el Poder Judicial carece de credibilidad, por lo menos lo que nos indican las encuestas, pero creo que no es todo el ámbito judicial. Me parece que hay sectores que realmente responden a los intereses de la justicia en definitiva, ¿no? Así que bueno, estamos todos esperanzados de que finalmente esto resulte saludable para el conjunto. Pero el daño que se está haciendo es mayúsculo, ¿no? Si uno empieza a analizar decreto por decreto cada una de las cosas que dice, uno se comienza a preguntar ¿por qué vamos a privatizar YPF cuando realmente hoy los beneficios que estamos teniendo en un vasto sector como es el de los hidrocarburos es consecuencia precisamente de una empresa de las características de YPF y de la forma que se ha venido manejando? Hoy está teniendo niveles de rentabilidad, por lo menos lo que se conoce públicamente y que nadie lo puede contradecir, porque si no ya lo hubiéramos conocido. Tenemos el caso de Aerolínea, una empresa que no se puede ni se debe analizar el balance de Aerolínea de manera aislada. Aerolínea se la tiene que analizar en el contexto nacional, es decir, cuál es la función que cumple, no es otra que la de integración de nuestro país, que por las dimensiones que tiene, por las características regionales de cada una de las regiones de nuestro país, tiene que haber una aerolínea de bandera que cumpla las funciones que cumple Aerolínea. Recuerden ustedes que cuando se privatizó Aerolínea, ciudades capitales de provincia como el caso de Viedma, Río Negro, quedaron sin vuelos, se cerró el aeropuerto. O sea, estamos volviendo a vivir, estamos comenzando rápidamente a vivir las mismas consecuencias que generó en 3, 4, 5 años la política de Menem en su momento, o los 4 años de Macri del 2015 al 2019. Esto tiene una vertiginosidad que realmente, si no hay capacidad de reacción del pueblo, probablemente nos lleven puesto a todos. Bien, bárbaro, Jorge. Bueno, te agradecemos mucho el contacto, quedó muy clara la opinión al respecto del panorama. Te quería llevar, con esto cierro, ¿cuál es el paso que esperan ustedes desde el gremio de la bancaria que se vislumbre en la proximidad, ¿no? Para que por lo menos encuentren un poco de algo positivo dentro de este escenario. Bueno, yo positivo, lo único que veo positivo es que el pueblo realmente, todos los sectores afectados por este decreto y por la ley de ómnibus, tengan presencia y sean protagonistas en el reclamo de cada uno de sus intereses. Y la única forma de hacerlo es en la calle, no hay otra forma. Bien. Esto ya sucedió en varias oportunidades y me parece que en esta oportunidad no va a ser la excepción. Necesariamente cada uno de los perjudicados tiene que estar necesariamente en la calle siendo protagonista de la defensa de sus propios intereses y de los hogares de los argentinos, de su familia, de su empresa, de su comercio, de su industria, de su producción, de todo lo que sea. Sí, escuchándote por ahí reflexiono sobre este tema que mencionás de ser protagonistas, porque es una situación que nos toca a todos y bueno, el que tenga en concordancia con el DNU está bien, es lógico, aceptado. Ahora, aquel que tenga algún tipo de cuestión a objetar, me parece que mientras sea en el marco del respeto y de no violar el derecho de los demás, es lógico que se plantee un reclamo justo, ¿no? No, por supuesto, eso siempre hay que respetar el derecho de los demás. Yo quiero agregar lo siguiente, ¿no? Sí, decime. Yo creo que quienes apoyaron a este gobierno con su voto, no era precisamente el cambio que quería, entiendo en lo que he escuchado a muchos ya, probablemente tengan que comenzar un proceso de comprensión de lo que les pasó, como le pasó a los compañeros del peronismo durante la década del 90 con Menem, o como nos pasó a nosotros los radicales con De la Rúa. Es decir, la decepción fue tan grande, bueno, pero es un proceso, esto cuesta admitir que uno se equivocó. Claro. Personalmente debo reconocer que me costó reconocer precisamente que con mi voto a De la Rúa me había equivocado. Nunca me imaginé que De la Rúa iba a hacer el desastre que hizo de darle continuidad a la política neoliberal de Menem de la mano de López Murphy, de Patricia Bullrich y de Cavallo. Finalmente, como el pueblo lo había votado para otra cosa, finalmente fue el pueblo el que lo sacó. Totalmente.
volvemos, claro, a destacar esta cuestión, digo, de la democracia en sí. O sea, uno con su voto puede equivocarse o no, pero en fin, el derecho a poder expresarse. Jorge, te agradecemos muchísimo tu contacto y vamos a seguir comunicándonos al respecto para seguir tratando este tema que es tan amplio. Son ustedes muy amables. Les mando un gran saludo, que tengan una linda tarde. Dale, igualmente para vos, Jorge. Hasta pronto.